Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia que el AVE Quality Excel Consultores ha preparado para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Diana Brito, soy especialista en bioquímica clínica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, bioquímica farmacéutica por parte de la Universidad de Cuenca en Ecuador y auditor líder ERCA por el Registro Europeo de Auditores, ¿no? De certificación de auditores. Nosotros hemos puesto últimamente este nuevo ciclo de conferencias denominado 30 minutos con el experto, en donde les voy a contar un poquito más qué es lo que pretendemos hacer con este ciclo de conferencias. Vamos a invitar a una serie de expertos en cada uno de los temas del laboratorio clínico para que a ustedes les puedan ayudar y podamos hablar de muchas problemáticas que en la actualidad tienen los laboratorios clínicos, pero que podamos brindarles además de información y actualización, podamos brindarles soluciones a esas problemáticas. Y eso es lo que queremos hacer con este nuevo título de 30 minutos con el experto, donde ustedes puedan preguntar cualquier tipo de duda que se les presente con respecto al tema que se va a tratar en cada una de las conferencias y puedan, y mejor dicho, puedan expresarse y podamos ayudarles para zafarles de todas las dudas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ISO 15189 y si realmente es tan difícil acreditarse. ¿Y por qué es que hemos puesto este título en esta ocasión? Porque hace muy poquito tiempo salió un webinar de la IFSC en donde nos dicen cuál es el número de laboratorios que están acreditados en cada uno de los países de Latinoamérica. Y si ustedes se dan cuenta, que más adelante les voy a mostrar cuáles son los números de laboratorios acreditados en Latinoamérica, uno se pregunta, pero ¿por qué somos tan poquitos? ¿No? Realmente obtener la acreditación ISO 15189 es tan difícil. Entonces, en esta ocasión queremos presentarles primero soluciones, ¿no? Soluciones a estas problemáticas sobre por qué no nos acreditamos con esta norma en los laboratorios, pese a que es una norma de demostrar calidad y competencia técnica y una norma específica para los laboratorios. Les queremos dar a conocer los beneficios de implementar esta norma internacional, cuáles son los documentos que ustedes deberían de tener, cuáles son los requisitos, dónde van a encontrar estos requisitos para que ustedes puedan cumplir con esta norma, cómo pueden cumplir con la acreditación, presentarles soluciones con asesoría del AVE Quality Exec o que ustedes puedan obtener asesoría para la implementación de la norma ISO 15189, que en este caso pues les vamos a contar qué es lo que nosotros propondríamos para que ustedes puedan lograr esta norma y quizá en un año o un poquito menos seamos muchos más laboratorios los que estamos acreditados. Y un proyecto en el caso de que no se animen totalmente por la norma, un proyecto para la mejora continua de sus laboratorios. Para aquellos laboratorios pequeñitos que luego dicen es que no puedo implementar la norma, es muy cara, es muy complicado implementarla, es muy tardado, vamos a darles también opciones. Y también resolver, como les dije al principio, todas las dudas que se les presente con respecto al tema. Pueden escribir en el chat. Más adelante abriremos los micrófonos para que puedan ustedes también compartirnos sus experiencias, todas sus dudas y ver si podemos nosotros solventar esas dudas o quizá si algo no sabemos, pues los investigamos y se los damos a conocer más adelante. El chiste es que todos nosotros nos apoyemos y podamos solucionar y dar una mejor calidad en cuanto al sistema de salud que ahora tenemos. Este es el webinar que les había comentado. La IFSC sacó hace algunos días un webinar en donde habla de la trazabilidad de los mesurandos, la calidad y la acreditación de los laboratorios clínicos. Y aquí presentaron una tabla en donde ustedes pueden ver que en Chile existen 5 laboratorios acreditados en la actualidad. En Colombia tenían 7 laboratorios acreditados en el 2022, de los cuales 6 estaban con la acreditación y 1 en una suspensión parcial. En Costa Rica hay 5 laboratorios
En el Ecuador tenemos 8 laboratorios acreditados. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿y esto para qué me muestras? Si ustedes se dan cuenta, el hecho de nosotros tener nada más 8 laboratorios acreditados es una opción y una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el tener la acreditación nos da grandes beneficios que vamos a ver más adelante. Miren cuántos laboratorios acreditados hay en Argentina. 15 laboratorios, de los cuales 11 están con la acreditación, 3 están cancelados y 1 está suspendido. Sin embargo, Argentina tiene un organismo científico, una sociedad científica, digamos así, que es la Fundación Bioquímica Argentina y tiene un programa de acreditación propio de ellos basados en la 15.189, con base en la cual se han acreditado ya 933 laboratorios, ¿sí? Entonces miren cómo hay ciertos países que no nada más tienen su propio organismo de acreditación que es público, que es del país, sino que además tienen sociedades científicas que pueden ayudarles en la acreditación. Asimismo, en Brasil no hay laboratorios acreditados en sí por el organismo de acreditación, pero sí por la Sociedad Brasilera de Análisis Clínico, y tienen 467 laboratorios acreditados en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa en México? En México hay 484 laboratorios acreditados. Cuando dieron esta conferencia decían, bueno, pues hay que preguntarle a México qué es lo que hacen, ¿no? Para tener tantos laboratorios acreditados. De hecho, aquí tenemos colegas que son expertos en acreditación, sobre todo en México. Y pues bueno, yo también quisiera saber qué es lo que hacen, pero luego uno se pone a pensar con respecto al volumen de laboratorios que tiene México y al volumen de población que tiene México frente al volumen y el número de laboratorios que tiene Ecuador. Y entonces nos vamos dando cuenta que no es tanta la diferencia como si dijéramos 480 y pico y nosotros nada más 8. Uy. Pero si nos damos cuenta, aquí vamos a ver el país, el número de habitantes, la población por millón de habitantes, los laboratorios, el número de laboratorios públicos, el número de laboratorios privados, el total de laboratorios por país, el número de laboratorios que están acreditados con la ISO 15189 y el porcentaje de laboratorios acreditados. Y si nos damos cuenta, en Ecuador existe 17 millones y medio de habitantes, de los cuales se pudo hacer en este estudio, solamente pudimos obtener el número de los laboratorios privados, que son 4.000, el de los laboratorios públicos no se pudo obtener, y con base en esto se saca que solamente tenemos 8 laboratorios acreditados en el país, lo que corresponde a 0.20%. En México es diferente, ¿sí? Hay 130.12 millones de habitantes en México, de los cuales, por los cuales existen laboratorios públicos, el número es de 3.000, los privados son 7.000, el total de laboratorios en el país son de 10.000, acreditados 484, y que corresponde a 4.84% de laboratorios. Entonces, justamente estos números que vimos en el webinar nos hizo pensar, ¿realmente es tan complicado acreditarse? ¿Y por qué somos tan poquitos laboratorios que nos hemos acreditado cuando somos personal de salud y los pacientes se merecen todo, ¿no? No trabajamos únicamente con dinero, lo que trabajamos es con vidas. ¿Y por qué no damos ese nivel máximo de calidad a nuestros pacientes? Entonces, yo les quiero compartir un poquito de qué es esta norma de acreditación, que muchos de ustedes ya lo saben, pero esta norma de acreditación de los laboratorios clínicos es una norma específica para los laboratorios clínicos, en donde nos indica los requisitos particulares para que podamos demostrar la calidad y la competencia. La calidad en nuestro informe de resultados, en nuestros procesos, y la competencia técnica de nuestro personal. Es una norma voluntaria, es decir, no es de obligado cumplimiento, es una norma que ustedes pueden decidir o no implementarla. Ojo, pero en el momento en que ustedes deciden acreditarse y tienen la acreditación, esta norma se vuelve
obligatoria, ¿sí? Existen algunos países, como por ejemplo en Francia, donde esta norma sí es obligatoria. En nuestros países, como por ejemplo México y Ecuador, las normas de lo de obligado cumplimiento tenemos en México la NOM 007, que es para el funcionamiento de los laboratorios clínicos, al igual que en el Ecuador tenemos el reglamento de funcionamiento de los laboratorios clínicos, que es el acuerdo ministerial 2393, ¿no? Entonces, esta norma internacional 15.189 en su versión 2012, que, ojo, ustedes quizás van a ver, dependiendo el país, la 15.189, 2012, la 2013, la 2015, todo depende, este número de aquí, aunque es la misma versión, la fecha en la que el país adoptó la norma e hizo la traducción a su idioma. La norma viene en la original, digamos así, viene en inglés, en francés y en otro idioma que ahorita no recuerdo. Pero es importante que ustedes se den cuenta que existen traducciones y sobre todo que esta es la norma que tenemos ahorita. Más o menos para octubre o noviembre se está esperando que salga la nueva versión de la 15.189. Sí, bueno, depende de algunos criterios, pero se está esperando que salga la nueva versión de la norma y generalmente las normas cambiaban cada 5 años. En la actualidad se está viendo o es posible que las normas cambien la versión en 10 años, ¿no? Entonces, esta norma 15.189 nos dice que el sistema de acreditación con esta norma está abierto a cualquier tipo de laboratorio clínico, ¿sí? A cualquier laboratorio clínico, ya sea público o privado, con independencia de su tamaño. Así que si decían, es que mi laboratorio es muy pequeñito, no creo, podré o no acreditarme, la norma les dice que es independiente del tamaño del laboratorio, pueden hacerlo, o de la realización de otras actividades diferentes a las del objeto de acreditación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes se acreditan, que yo creo que también es una de los peros, digamos así, o de los contra de la norma, ustedes tienen que acreditar a una empresa. No se puede acreditar a un laboratorio dado de alta en el SRI o en Hacienda como persona física o persona natural. Tiene que ser una empresa. Y ese es uno de los peros que muchos de los laboratorios que nos piden asesoría a nosotros cuando les preguntamos si son empresa, se frenan y ya no se acredita. Entonces, tiene que estar en uno de sus pensamientos y uno de sus objetivos que tienen que ser una empresa para poder acreditarse o certificarse. ¿A qué se refiere con diferentes actividades del objeto de acreditación? En la acreditación yo voy a acreditar pruebas, voy a tener que decirle al organismo cuál es, por ejemplo, quiero acreditar química clínica, glucosuria, creatinina, ácido úrico. ¿Cuál es la metodología? No, pues quimioluminiscencia, espectrofotometría, la metodología que ustedes tengan, en qué documentos se encuentra y, y, y cuáles son los equipos que ustedes utilizan, ¿no? Se acredita también las personas con las que contamos para en el momento de la acreditación, nuestro jefe de calidad. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar competencia técnica. Entonces, si yo decido y pongo en el alcance de acreditación química clínica y ciertas pruebas, voy a preparar toda la documentación para el laboratorio, pero demostrar competencia técnica, demostrar el buen desempeño de mis equipos para las pruebas que yo estoy poniendo en el alcance de acreditación, independientemente si yo realizo microbiología, uroanálisis, cuando venga el auditor no va a auditar en cierta forma ese tipo de pruebas, no va a auditar microbiología, va a ir un experto técnico en química clínica y auditarme las que yo puse en el alcance. ¿Sí? Aunque la documentación se hace pues para todo el laboratorio. ¿Sí? Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, por favor la colocan en el chat. Esta evaluación de la competencia técnica se va a llevar a cabo mediante el estudio de qué, ¿cómo yo puedo demostrar mi competencia técnica? Mediante el estudio de los documentos que ustedes realicen y que describen el modo en que el laboratorio clínico realiza estas actividades. ¿Sí? Es decir, vamos a tener documentos para demostrar cómo gestionamos nuestro laboratorio como una empresa, cómo es el sistema de gestión de la calidad,
cómo son los métodos, los procedimientos de trabajo que tenemos, la competencia técnica del personal, cómo lo evalúo, cómo hago la contratación de este personal, etcétera. Y va a realizar también, después de la revisión de estos documentos, una evaluación in situ, es decir, va a ir a su laboratorio un experto en la norma y también un experto técnico de acuerdo a qué área de laboratorio ustedes decidieron solicitar o poner en el alcance. Si ustedes dicen química clínica, un experto en química clínica. Si dicen microbiología, pues un experto en microbiología. Y entonces de esta forma demostramos la competencia técnica, ya que se demuestra cómo trabaja el laboratorio clínico. Los resultados de esta evaluación se van a recoger obviamente en un informe, que es el informe de auditoría externa, y se envía al laboratorio, que debe dar la respuesta de las acciones correctivas que considere pertinentes de acuerdo a las no conformidades que se hayan visto en la auditoría externa. Es decir, viene el auditor, nos va haciendo una revisión con base en los requisitos de la norma y nos dice que cumplimos y que no. Lo que no cumplamos en cuanto a los requisitos de la norma nos pondrá como no conformidades, como observaciones, dependiendo, digamos así, la gravedad de los requisitos. Tenemos también que tener en cuenta que no nada más cuando nos acreditamos tenemos que cumplir los requisitos que pide la 15.189, sino también los requisitos de la entidad acreditadora y los requisitos de la entidad sanitaria del país, es decir, en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública o el ACES, y en México sería la COFEPRIS y todos estos entes que nos rigen a nivel de salud, ¿no? Entonces, ustedes dan su respuesta, envían nuevamente al organismo acreditador y ellos verán si aceptan o no estas acciones correctivas. Una vez que acepten con el informe de evaluación y la respuesta del laboratorio, la comisión de acreditación de ISO 15189 decide si se emite o no el certificado de acreditación. Y como les decía, hay que cumplir también no solamente la norma 15189, sus requisitos, sino también de la entidad de acreditación. Y es importante que sepan que hay una por cada país. En el Ecuador tenemos el SAE, que es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. En México tenemos a EMA, que es la entidad mexicana de acreditación. En España está ENAC, que es la entidad nacional de acreditación y certificación. Y así en cada uno de los países que tienen su propia entidad para acreditación, que es diferente a la certificación porque existen varias organizaciones certificadoras que el cliente puede elegir a quién pedir la auditoría de certificación, por ejemplo, la ISO 9001. Sin embargo, la de acreditación es distinta. Estas entidades de acreditación, a más de hacernos la auditoría, de revisar lo que es nuestra documentación, no es que nos da la acreditación y ya nos deja ahí y nos dice, mira, después de 3 años o 5 años, dependiendo del país, dependiendo cuánto dure la acreditación en cada uno de ellos, no es que nos deja ahí después de 5 años, vuelve a hacernos una auditoría de recertificación, reacreditación, sino que hace auditorías o evaluaciones periódicas y va vigilando si nosotros seguimos manteniendo la competencia técnica que tuvimos en el momento de la acreditación. Entonces es importante que ustedes tengan muy bien su objetivo. Y yo lo que les recomiendo es que su objetivo no sea el obtener el certificado, no sea el papel, sino realmente sea el trabajar con calidad. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan el papel, ustedes se desesperan y quieren y dicen, es que quiero que me acredites en 6 meses o en 3 meses, que yo muchas de las veces digo que es imposible, sin embargo se puede hacer una acreditación, bueno, un sistema de gestión en papel muchas de las veces, pero la implementación en esta norma es muy importante. ¿Por qué les va a ir mal si ustedes lo único que buscan es el papel? Porque no van a aprender, no tienen conciencia de del verdadero poder que les da la acreditación, de la verdadera el del verdadero beneficio de la acreditación. Y como nosotros tenemos en nuestro eslogan que la calidad no es la meta, sino es el camino,
ustedes tienen que hacer de la calidad una forma de vida y que el certificado sea como la cereza del pastel, que sea algo que viene por añadidura, como para demostrar la competencia y la calidad que ustedes tienen en su trabajo, ¿sí? Si en algún momento la entidad de certificación descubre o constata que el organismo inspeccionado acreditado, es decir, el laboratorio acreditado, incumple con alguna de sus obligaciones de acreditación de la norma ISO 15189, la entidad de acreditación puede suspender temporalmente o retirarles la acreditación hasta que ustedes demuestren nuevamente el cumplimiento de sus requisitos de acreditación. Una de estas partes es cuando yo les decía que también, aparte de acreditar las pruebas, nosotros acreditamos también las personas. Muchas de las veces tenemos un jefe de la calidad que por A o B razones o lo despiden o renuncian cuando ya tenemos la acreditación y que nosotros acreditamos con él. Llega un nuevo personal, llega un nuevo trabajador que va a hacer las veces de nuestro jefe de la calidad. Es importante y se debe llamar al ente acreditador y decir que se cambió el jefe de la calidad. Ellos vendrán nuevamente a hacer la auditoría y revisar si ese nuevo jefe de la calidad cumple con la competencia para para las funciones que está designado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Como yo les decía, ¿por qué es tan difícil acreditarse y por qué no nos decidimos? O quizás sí se deciden, pero un día sí quieren, otro día no quieren. Lo más importante es que ustedes tengan muy bien definido la razón de ser de su laboratorio, qué es lo que quieren de su laboratorio, el que se hagan la pregunta de, ¿estamos bien como estamos? ¿Lo podemos hacer mejor? Y sobre todo, deben hacerse la pregunta de, ¿queremos hacerlo mejor? ¿Qué nivel de la calidad queremos dar en nuestro trabajo hacia nuestros clientes, hacia nuestros pacientes? Recuerden que no nada más estamos con los pacientes, tenemos ya clientes y usuarios. Los clientes que son el mismo médico, que va a tener confianza en nuestros resultados, otros laboratorios que nos mandan a procesar sus pruebas, por ejemplo, o incluso ahora en la actualidad, lo que es salud ocupacional, nuevas empresas que confían en nuestros resultados para poder dar el servicio y este servicio de salud ocupacional en cada una de las empresas. Entonces ya no nada más hablamos de pacientes, tenemos también clientes, ¿no? Aunque la evaluación en una acreditación va a depender de la norma con la que la organización quiera acreditarse, de forma general se evalúan las instalaciones, sus instalaciones de laboratorio que sean adecuadas para desarrollar el trabajo que ustedes están haciendo. Se van a evaluar los protocolos de trabajo, se les va a evaluar el sistema de gestión de la calidad, se les va dentro de esto ver las no conformidades, las reclamaciones, la forma en la que ustedes actúan, la forma en la que ustedes gestionan las reclamaciones de los pacientes o de sus clientes, las auditorías internas que han realizado, que tengan personal cualificado para las actividades que van a acreditar. Como les decía, debemos demostrar competencia técnica, que hayan calibrado sus equipos, que hayan hecho verificación de métodos, que tengan control interno de la calidad y también la seguridad de la información y la confidencialidad. En la actualidad, en este punto es muy importante porque en la actualidad, sobre todo en Ecuador, digo en México, no lo sé mucho, pero en la actualidad existe ya muchos proveedores de sistemas informáticos para el laboratorio, ¿no? Donde cuando yo les pregunto a los clientes, oiga, ¿y dónde está? O sea, ustedes tienen copias de seguridad, porque recuerden que ustedes tienen toda la información, el producto, digamos, aunque nosotros lo que vendemos y lo que tenemos y damos es un servicio en el laboratorio clínico, digamos así, nuestro producto principal es la información. Damos un informe de laboratorio, todos los resultados, ese informe, toda
la información que viene del paciente, ¿dónde la tienen ustedes? Entonces me dicen, en el equipo. Y si decimos, y si el equipo, pues, no sé, tiene algún daño en su tarjeta, se pierde su memoria, todo, muchas de las veces se quema el laboratorio, ¿cómo recupera esa información? Entonces se quedan como que, no sé, algunos me dicen, es que todos los informes de laboratorio los tenemos en la nube, ¿no? O sea, la nube es la salvación. Y entonces uno pregunta, ¿y cómo garantiza su proveedor, ¿no? De esa nube, del list que tenemos en el laboratorio, que no entra un hacker, se lleva toda la información y nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces, generalmente no tienen esa respuesta porque sí, si bien es cierto, se está creando nuevos software para sistemas informáticos de laboratorio, pero todavía los proveedores de ese tipo de programas no están certificados y existe ya una norma para certificación y para ciberseguridad que deberíamos también, así como los clientes y pacientes nos exigen a nosotros una norma de certificación 9001 o de acreditación 15189 para demostrar la calidad y nuestra competencia, nosotros deberíamos exigir a estos proveedores que nos demuestren la seguridad para proteger nuestros resultados, nuestra información que tan valiosa es. Entonces eso es importante. Esta norma nos ayuda también en la selección y ver cuál es el proveedor mejor para nuestro laboratorio. Entonces ustedes me van a decir, ok, Diana, todo lo que me estás contando está increíble y pues quizá ya sabíamos que tenemos que cumplir todo esto, que la norma tiene requisitos y todo, pero yo ¿dónde voy a encontrar toda esa información? O sea, tú me dices que me van a venir a revisar la infraestructura, pero ¿dónde está? O sea, yo pongo un laboratorio de, no sé, de que tenga 100 metros cuadrados y ya la hice, o cuánto tiene que tener mi laboratorio. ¿Cuál es el tamaño o sea, qué altura debe estar el techo o cuál es la temperatura que tengo que manejar, o sea, ¿dónde lo pongo? A lo que Dios me da a entender, lo que sale de mi ronco pecho, como dicen. No, sí existe lugares donde ustedes pueden encontrar toda esa información. No todo está en la norma, ¿sí? Como les digo, para nosotros poder cumplir los criterios de la norma, tenemos que obviamente tener la norma, poder estudiarla, interpretarla y cumplir los requisitos, pero también tenemos que cumplir los requisitos de las entidades de acreditación para cada uno de sus países. Y entonces, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos el SAE, como les había dicho. Si ustedes van a la página del SAE que les acabo de poner aquí, y no sé si es que va a abrir, esperemos que sí. En esta parte de la biblioteca del SAE, ustedes pueden ingresar aquí o en la biblioteca de EMA o de ENAC, por ejemplo, también en la parte de acreditación en cada uno de los países. Ellos tienen criterios donde ustedes pueden revisar la altura, pues no quiso, en donde ustedes pueden revisar la altura de los techos, el tamaño la altura de los techos, la altura perdón, el ancho de el ancho de las puertas, cómo deben ser el ancho de los pasillos, la temperatura a la que debe de estar el laboratorio, la temperatura que ustedes deben mantener las refrigeradoras, cuánto tiempo debemos conservar lo que son las muestras, debemos de guardar cuánto tiempo debemos de guardar, cuánto tiempo debemos conservar los documentos. En este momento no se abre la página, pero se las vamos a pasar para que ustedes puedan revisar en cada una de sus entes de acreditación, que ahí está absolutamente todos los criterios. También tenemos criterios en donde, por ejemplo, en SAE nos dice, nos pone todos los puntos de la norma y nos va diciendo, por ejemplo, en el sistema de gestión de la calidad, yo te voy a pedir esto, esto y esto, adicional a lo que dice la norma. No sé, en el punto de documentos te voy a decir que en cuanto a lo que son registros, no deben venir escritos con tinta indeleble, no puedes usar corrector líquido, no puedes tacharlos o borrar totalmente
el registro en caso de que te equivocaste, sino nos vienen explicando cómo debemos de hacer la corrección, por ejemplo, algún registro en caso que nos equivoquemos alguna cosa. Hay puntos también que nos dicen donde no nos piden absolutamente nada más que lo que es la norma. Y también nos dicen que debemos de cumplir los requisitos de la entidad sanitaria nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que ustedes estén acreditados, por más que ustedes quieran certificarse con las normas que ustedes quieran certificarse, si ustedes no cumplen, en el caso de Ecuador, con el reglamento de funcionamiento de los laboratorios clínicos, no importa para el país las normas que ustedes tengan. Tienen que cumplir lo de obligado cumplimiento. Tienen que cumplir con el reglamento para el funcionamiento de los laboratorios clínicos. Y es lo que nos acaba de pasar. Implementamos la norma 45005 en uno de los laboratorios, que si ustedes saben, es las directrices para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID, que nos ayuda a la continuidad del negocio. Sin embargo, habíamos puesto en uno de nuestros laboratorios la toma de muestra al aire libre porque teníamos chance de ponerla, ¿no? Porque también es uno de los requisitos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, de esta forma nosotros garantizamos la seguridad del paciente, de nuestros trabajadores, etcétera. Sin embargo, vino la gente de la entidad sanitaria nacional del Ecuador y nos dijeron que tenemos que meter la toma de muestra. Le dijimos que estamos certificados con una norma internacional. Tomaron fotos y se fueron. Nos dijeron que nos iban a avisar, regresaron y nos dijeron, no, siempre no, tienes que meter la toma de muestra. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos. No es posible que tengamos ese nivel de entidades o sea, ese tipo de respuestas sin argumentos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de, por más que tengamos las certificaciones que tengamos, si no cumplimos lo que dice la entidad sanitaria, no podemos funcionar. También podemos localizar muchos de los reglamentos, porque si me dicen es que no tengo el reglamento de funcionamiento, pues pueden entrar en estas páginas web de calidadsalud.gov.es y descargar el reglamento de funcionamiento para los laboratorios clínicos. Es importante también que ya les he dicho, miren, cómo es que se realiza todo esto cómo es el proceso de acreditación en cada uno de con el ente acreditador. Les decimos qué es lo que puede pasar si no seguimos manteniendo nuestra competencia técnica. Es importante también saber cuál es la documentación que ya les he dicho, pero la ISO 15189 del 2012 mantiene dos partes importantes, que son los puntos 4, que son los puntos de gestión, y los puntos 5, que son los puntos técnicos. Y yo creo que estas dos figuras demuestran muy bien a qué nos estamos refiriendo. Los puntos 4 nos hablan todo de la gestión, digamos así como administrativa, la parte de cómo manejar el negocio en cuanto a la ISO 15189, todo lo que debemos ver. Y la parte técnica pues tiene que ver todo con la competencia, con la habilidad, con el saber hacer, con el saber ser, con todo lo que tiene que ver en sí la parte técnica de un laboratorio clínico, y son los puntos 5. Pero ojo, esta es la 2012. Vamos a ver más adelante cuál es el índice propuesto para la nueva versión de la 2015, de la 15189. En cuanto a lo que yo les digo de la competencia técnica, es muy importante que ustedes tengan conciencia de qué es lo que significa competencia técnica. Y es importante que nosotros desarrollemos áreas de dominio de aprendizaje, ¿sí? Generalmente cuando decimos qué es la competencia técnica, pues yo tengo que sacar sangre y tengo que saber hacer las pruebas las analíticas, ¿no? Sí, ok. Cuando nosotros por carrera, tanto técnicos, laboratoristas, químicos, bioquímicos, lo que seamos, todo profesional de salud, se supone que sabemos sacar sangre. Pero no todos tenemos esa competencia técnica de saber que a un niño menor de 6 meses no le puedo sacar sangre con una aguja, con el equipo al vacío, porque le puedo provocar un paro cardíaco, por ejemplo.
No todo el mundo sabe que a ese tipo de niños, a esos niños chiquitos, yo tengo que sacarles con lanceta desde el talón, que no puedo sacar más de 3,5% de su volumen o de su peso en cuanto al volumen de sangre, ¿sí? Y muchas de las veces en nuestra práctica diaria, sobre todo si es laboratorio de hospital, es no puedo tomar sangre a los niños, llaman al pediatra, viene el pediatra, les saca sangre de la femoral. El chiste es que salga sangre para ese niño. Sacan tubos de 10 mililitros cuando son niños muy pequeñitos. Y entonces podemos causarles un sinfín de efectos secundarios. ¿Y en dónde está en este punto la seguridad del paciente? Entonces miren cómo es. No es lo mismo saber sacar sangre que tener competencia técnica para sacar sangre. ¿Y qué significa esto de tener competencia técnica? Es que nosotros tengamos todos los conocimientos, es decir, desarrollar nuestra área del aprendizaje cognitiva, es decir, tener esos conocimientos de cómo debo hacerlo. Esta parte del dominio del aprendizaje psicomotor, en donde yo puedo demostrar los desempeños, las destrezas, las habilidades para hacer lo que a mí me corresponde hacer. Y esta parte afectiva, en donde están las actitudes, los hábitos y los valores. Tener el valor de decir, es que no se puede sacar sangre a un niño de esa manera, por esto, esto y esto, y no permitirlo, porque se supone que ustedes son los que más le saben, ¿sí? Tener la capacidad de argumentar y decir, no puedo firmar el informe ese que usted me pide, doctor, porque usted ya me está diciendo que le dio un antiparasitario a su hijo y quiere que yo, sin hacerle el examen, diga que no tiene parásitos. No se puede, pero a veces tenemos miedo, por lo que ustedes quieran. Entonces, es empoderarse y saber y aprender a tener este dominio de estas áreas que están relacionadas con el saber hacer y sobre todo el saber ser. En la actualidad existen ya muchos temas y muchos puntos de cómo nosotros debemos de reclutar a nuestro personal, no nada más por lo que sabe, sino también por la forma de su actitud, por la forma de adaptarse, porque estamos acostumbrados a contratar al personal por lo que sabe y muchas de las veces pasa que los despedimos porque no se acopla. Entonces es muy importante aprender las nuevas cosas de cómo contratar al personal basado en competencia laboral. Y con base en esto, yo también, y les pongo esta foto, es que aunque ustedes digan, bueno, yo pongo toda alma, vida y corazón en estudiar, porque tengo que estudiar mucho para esta norma, y no es un estudio de toda la cátedra que nos dieron en la universidad, sino es un estudio ya más allá para demostrar competencia, saber todo lo que dicen los insertos, saber las longitudes de onda en las que miden nuestros equipos en cada una de las pruebas, cuál es la reacción, qué color se produce, todo. ¿Sí? Demostrar competencia. Pero por más que ustedes pongan alma, vida y corazón, por más que tengan un increíble asesor, por más que quieran lo que quieran, si la dirección, si la alta dirección, si los altos mandos no están convencidos de que la acreditación es algo bueno, no vamos a poder lograrlo. Y entonces, una buena lección para una gestión es que nunca se debe empezar un proyecto sin verificar los recursos. Y esta parte es importante también, sobre todo de la 15.189, porque que creemos que la nueva que va a venir ya va a tener mucho de la 9.001, en donde hay esta parte de la gestión del riesgo, ¿sí? Y no nada más del riesgo de la seguridad del paciente, sino del riesgo financiero, del riesgo para cómo yo hago para que se mantenga la continuidad de mi negocio. Y nos hemos dado cuenta sobre todo en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó? No sé si alguien de ustedes hizo esta gestión del riesgo con la guerra de Ucrania y Rusia. Muchos de los reactivos, muchos de los insumos, las partes de nuestros equipos vienen de la parte de Europa. Y esta guerra hizo que se pongan más caros los reactivos, no nos lleguen muchos de nuestros, por ejemplo, partes de los equipos. Y eso es una gestión del riesgo para nosotros, por ejemplo, no quedarnos desabastecidos con los reactivos. ¿Han pensado en eso?
o en los paros que se producen en Ecuador, se cierran las carreteras y no podemos llegar al laboratorio. O que se les enferme. Mucha de la gente ahorita en la actualidad ya no tienen miedo al coronavirus. ¿Saben cuántos de sus laboratoristas tienen que enfermarse para que ustedes digan, ya no puedo continuar con el negocio, tengo que cerrar por lo menos unos días? ¿Se han puesto a pensar? Si tengo 10 laboratoristas y se me enferman 2, dices, bueno, me pongo ahí, algo hago y puedo sacar el trabajo. Pero ¿qué pasa si de los 10 se enferman 8? ¿Pueden seguir sacando el trabajo? Eso es importante, que hagan la gestión, que sepan y tengan un plan de contingencia. Aquí les pongo, bueno, la nueva versión de la ISO 15189, que quizá me está jugando una mala pasada del internet y no se va a abrir. Pero bueno, lo importante que quiero que ustedes sepan es que la nueva versión de la 15189, estamos viendo que viene ya con esta estructura de alto nivel de las normas. ¿Qué quiere decir esta estructura de alto nivel de las normas de acreditación, o mejor dicho, de las normas ISO? ¿Sí? Esta estructura de alto nivel quiere decir que todas las normas comparten el mismo índice. Es decir, en el punto 4 va a venir todo lo que es sistema de gestión, en el punto 5 va a venir tal cosa. Todas son así. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil el ir incorporando normas y poder hacer un solo sistema de gestión integrado. Por ejemplo, en la 15189 yo demuestro calidad y competencia técnica. Pero ¿qué tal si, como somos un laboratorio que queremos ser buena onda con el ambiente, yo digo, oye, nosotros generamos muchísimos residuos y no nada más los biopeligrosos, generamos también muchísimos residuos en cuanto a los de los equipos, ¿no? Entonces, sí deberíamos tener implementada una norma ambiental, como por ejemplo la 14001. Entonces, el índice de la 14001 va a corresponder con la 9000, el índice de la 9001, y quizá con algo de la 15189, para que nosotros podamos incorporar en un solo sistema de gestión integrado, ¿sí? Ya no solo de calidad, sino también ambiental. O si ustedes quieren poner la 45001, que es de salud y seguridad, comparten el mismo índice y ya tendrán únicamente que ir cumpliendo ciertos requisitos, pero con un solo manual de la calidad, por ejemplo. Entonces, esto es importante, esta estructura de alto nivel. ¿Cuáles son los beneficios de la 15189? El principal beneficiario de nuestra acreditación es el paciente, ¿sí? Es el principal beneficiario. Es importante también la 15000 porque podemos tomar o el médico puede tomar decisiones clínicas a partir de resultados fiables, de resultados confiables, oportunos, veraces, porque demostramos competencia técnica, demostramos el desempeño también, cómo funcionan nuestros equipos. Y esto, el que nosotros podamos tomar decisiones así, demostremos el buen desempeño de nuestros equipos, de nuestros personal, esto evita la repetición de pruebas, ¿sí? Y por ende el retraso en el diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de evitar la repetición de las pruebas, esto hace que disminuya indudablemente el costo que nosotros tenemos en el laboratorio. Costos en cuanto a reactivo, a tiempo y costo de personal también, de cuánto les pagamos por hora, por ejemplo. Entonces, es también importante que nosotros tengamos en cuenta el costo de la pérdida de imagen ante los clientes, ¿sí? Cuando por ejemplo, no tenemos este tipo de normas, damos resultados que no son confiables, la pérdida de credibilidad ante los clientes es muy grande y muy costosa, ¿no? Las molestias que pueden ocasionar el hecho de que nosotros tengamos que volver a tomar una muestra, ¿sí? También facilita la labor del facultativo clínico, aportándole confianza en los resultados que nosotros le damos. Da confianza no solamente al clínico, sino al resto de usuarios de la utilización del servicio. Y yo les pongo aquí una pregunta, y es verdad, cuando nosotros queremos hacernos un estudio pues para ver cómo vamos, ¿no? Que generalmente no lo hacemos, podemos decidir, voy a ver y cotizar cuál es el laboratorio donde está más barata la prueba, ¿no? Que me dé más rápido, etcétera.
Pero cuando el resultado que yo voy a dar depende de la vida de un ser querido o de la mía, o me voy a operar o lo que sea, generalmente buscamos un laboratorio confiable y suelen ser los laboratorios acreditados. El laboratorio que tiene la acreditación ISO 15189 también provee esta acreditación de reconocimiento nacional e internacional de competencia técnica, porque es una norma internacional y entonces lo que sea que se haya puesto en otro país, en México va a ser lo mismo, se supone un laboratorio que tenga en Ecuador, por ejemplo, o en Estados Unidos. Generalmente los resultados que vienen de América Latina en esta y lo llevamos a Estados Unidos, si no es un laboratorio acreditado, lo repiten, ¿no? Porque no confían en los resultados. Ayuda al laboratorio, y esto es muy importante, frente a controversias legales relativas a los resultados. Ahora la gente nos demanda por todo y por nada. Y si nosotros tenemos esta norma y una buena gestión, podemos dar trazabilidad desde que ingresó el paciente, desde dónde estuvo, qué es lo que hicimos, en qué momento, quién lo hizo y cómo fue funcionando, por ejemplo, nuestro control. Podemos garantizar la fiabilidad de nuestros resultados y eso nos puede ayudar mucho en cualquier juicio que podamos tener que nos demanden, por ejemplo. Nos ayuda en la competencia. Y esta forma, o sea, no tanto en la competencia técnica, quiero referirme a esta competencia, sino somos, vamos un paso adelante a la competencia, es decir, a otros laboratorios. ¿Por qué? Porque quizá tenemos más posibilidades de llegar a determinados clientes, como por ejemplo seguros médicos, ¿no? Para cualquier competencia que queremos de no sé, licitaciones, salud ocupacional, otras empresas nos dicen, pero tienes que estar por lo menos certificado. Y entonces ese puede ser el estar adelante de la competencia. O puede ser que por exigencia de la administración, ahorita, como les digo, no es de obligado cumplimiento esta norma, pero en muchos países sí. Y hay muchos gobiernos que ven con muy buenos ojos la acreditación ISO 15189. ¿Qué pasa? Si nos dicen, ¿sabes qué? Tienes 2 años para acreditarte. Este puede ser un punto muy importante si no tomamos acción ya ahora de pues la desaparición de nuestro laboratorio clínico, ¿no? Esta norma 15.189 contempla, y yo aquí quiero preguntarles a ustedes si pueden escribirme en el chat, aunque sea poniéndome sí, no, una carita triste, contenta, lo que sea. Quiero decirles que esta norma 15.189 contempla todos los procesos de laboratorio clínico, como son acuerdos de la petición, es decir, solicitud de muestras, solicitud de exámenes, como ustedes la llamen, la preparación del paciente, la identificación del paciente, la toma de la muestra, transporte y almacenamiento y el procesado de esta muestra, el análisis de muestras clínicas, la validación, la interpretación del resultado, la comunicación y el asesoramiento sobre las pruebas. ¿Sí? Y también en la interpretación del resultado. Yo les pregunto, ¿ustedes hacen todo esto en sus laboratorios? Y si pueden responderme en el chat con sí, no, más o menos, o lo que sea, sería muy importante. Porque, porque es todo el proceso que tenemos nosotros, ¿no? Que compartimos y que hacemos realmente en el laboratorio clínico. Entonces, si me ayudan en el chat, alguien que me diga, sí, claro, nos dice. Ajá. Exacto, entonces son cosas que realmente hacemos en el laboratorio clínico, todo esto. Y entonces yo pregunto, entonces, ¿por qué es tan difícil acreditarse? Si nosotros hacemos todo esto, si tenemos gestión de todo esto, ¿por qué se nos hace tan complicado acreditarnos? Y entonces quizá me dirán, ay, es que pues no sabemos qué es lo que tenemos que cumplir de la norma. Si tienen la norma, la pueden leer, quizá les cueste un poco interpretar, pero pueden tener apoyo de un asesor. Tienen la parte del SAE, que les voy a mandar los links para que ustedes los revisen. Tienen paso por paso qué es lo que deben de hacer. La norma les dice también qué es lo que tienen que hacer, no cómo, pero sí lo que tienen que hacer. Tenemos el reglamento de funcionamiento, entonces, ¿por qué es tan difícil acreditarse? ¿Cuáles son los motivos por los que ustedes pueden estar intentando pensar acreditarse o para qué ponemos un sistema de gestión de la calidad? Puede ser porque queremos conseguir una garantía de fiabilidad sobre los resultados, porque queremos cumplir con las cláusulas de obligado cumplimiento para participar en un concurso público, porque pues simplemente
un cliente nos lo ha pedido o nos lo exige para conseguir una mejora en nuestra empresa, en nuestro laboratorio, para optimizar la imagen de nuestra marca, para mejorar procesos y muchas otras cosas. Entonces, ¿de verdad es tan difícil acreditarse? ¿O por qué creen ustedes que somos tan poquitos laboratorios que no nos acreditamos? Miren, aquí nos dice una colega, sí, cumplimos con todo. ¿Y entonces por qué no se acreditan? Es muy caro. Muchas de las veces también en muchos países la acreditación se ha convertido en un negocio, ¿no? Entonces es muy buen negocio acreditar a los laboratorios y pues les damos así la acreditación, todo está perfecto, no pasa nada. Pero una verdadera acreditación sí que tiene muchos beneficios como lo que les he dicho. Entonces yo les, em, les invito a que piensen si de verdad es tan difícil acreditarse. Tienen todo lo posible, tienen todos los documentos, tienen toda la información donde pueden echar mano y yo quisiera saber o tener algún comentario de ustedes de si ustedes están en esta conferencia es porque tienen pensado o les gustaría acreditarse. Sin embargo, yo creo que todavía no lo están. Mi pregunta es, ¿por qué no se han acreditado aún? ¿Qué es lo que les ha puesto ese freno? Si me pueden ir contestando y compartiendo o si quieren, no sé, si quieren abrir su micrófono y compartirnos el por qué todavía no están acreditados, estaría muy bien. Y con base en esto yo quiero invitarles con esta cita a decirles que nunca renuncien a un sueño. Si ustedes están pensando acreditarse y todavía no se han decidido, porque seguro no es algo que les surgió ahorita que oyeron esta conferencia, es algo que ya vienen maquinando, como digo, hace mucho tiempo. Y por A o B razones no lo han hecho realidad. Y entonces quiero que se queden con este pensamiento de que nunca renuncien a un sueño simplemente por el tiempo que les tomará en lograrlo. Porque muchas de las veces que nos piden asesoría nos dicen, ¿en cuánto tiempo me acredito? Y a veces decimos 1 año. Ay, no, es mucho. Yo quisiera en menos. Y entonces lo abandonan. Pero yo les digo, ¿cuál es el apuro? El laboratorio sigue ahí. Ustedes van a tener, o es su fuente de trabajo. ¿Cuál es su apuro? No abandonen su sueño y comiencen ya. ¿Saben por qué? Porque el tiempo va a pasar de todos modos. Y si ustedes no empiezan ahora, que ahorita es cuando, digamos así, hay esta oportunidad de negocio, porque son poquitos los laboratorios acreditados en Ecuador, y quizás si en México ustedes dicen, ay, pero ya son 480 y pico. Sí, pero quizá la mayoría están en Ciudad de México. Si ustedes viven en provincia, en vez de que los laboratorios que están en su provincia envíen las muestras a Ciudad de México, puede ser su laboratorio el que les dé ese servicio. Entonces, sí es importante que vayan pensando eso y que el tiempo va a pasar de todos modos y cuando ustedes se den cuenta y digan, oye, ya fue hace 1 año que quería acreditarme, si hubieran empezado, quizá ya estaríamos un pasito más allá, un pasito más cerca de la acreditación. Aquí nos comparte uno de nuestros colegas, me dice, yo creo que es un tema del miedo o desconocimiento y podría ser también tema de presupuesto. Perfecto. Sí, como les digo, el presupuesto también importa mucho y es por eso que nosotros les hemos traído, como les decía, una propuesta también para ustedes, porque como les dije al principio, no queremos nada más demostrarles la problemática que existe. Ah, somos muy poquitos laboratorios y ustedes no se acreditan y tienen todo para lograrlo y no sé qué y todo el show. Pero también es un tema de presupuesto, sí, porque la acreditación es cara. Sí, claro que es cara y tienen que tener conciencia de eso. Quizá no es cara en llamar al ente acreditador y que nos dé su auditoría y que haga todo eso, no cuesta tanto y lo pueden cumplir. Quizá el asesor tampoco es tan caro y también lo pueden cumplir. Quizá lo caro es, muchas de las veces nos dicen, es que yo quiero acreditar todo mi laboratorio. Entonces dices, ok, la recomendación es empiecen por química o hematología, por lo que ustedes quieran, pero una cosa. ¿Por qué? Porque les he demostrado, bueno, les he dicho que hay que demostrar competencia técnica, entonces tenemos que ponernos a estudiar.
¿sí? Porque tenemos que saber todo esto para cuando el experto venga y nos pregunte. Pero también es importante y tienen que saber que tenemos que hacer verificación de métodos. Y eso quiere decir que yo voy a tener que hacer, dependiendo de la guía que ustedes utilicen para la verificación, por ejemplo, si utilizo la EP15A3 para verificar glucosa, me invento. ¿Cuánto reactivo voy a utilizar si yo necesito, diciendo que nos va bien en la verificación, yo necesito hacer 25 muestras, debo de tener 25 valores de glucosa, ¿sí? Con el control. Necesito un control, obviamente, de calidad, ¿sí? Necesito reactivo y necesito tiempo de analista, necesito mantener que esté bien el equipo, las pipetas, todo esto para yo dar un buen servicio, dar un buen desempeño y ver la verificación de métodos. Y entonces esto es una prueba para demostrar el desempeño de mi equipo. Entonces me tengo que gastar, no lo sé, dependiendo cómo sean sus frasquitos de reactivos, supongas, me tengo que gastar un frasco de reactivo, un frasco de control, el tiempo del analista, no sé qué, todo ese presupuesto solo para la glucosa, en los niveles que yo tenga o que quiera poner, por ejemplo, alto, medio y bajo. Y entonces la pregunta es, ¿tienes el presupuesto para acreditar todas las pruebas que tienes en tu laboratorio? Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, y luego hematología, y luego, no sé, biología molecular, etcétera. Entonces, por eso nosotros recomendamos que empiecen por poquito, ¿sí? Quizá química, que todos medio le saben más y todo. Se pone la documentación para todo el laboratorio, se pone el alcance en química, aprenden a hacer la verificación de métodos para esto, para estos analitos, y más adelante ustedes deciden, ¿sabes qué? Ya hemos pasado 1 año, 2 años con la acreditación de química, ¿qué tal si metemos hemato o metemos otros analitos o metemos algo de inmunoensayos? La documentación es la misma, simplemente ahora van a demostrar competencia técnica en esa área, ¿sí? Y entonces la gente se va a incentivar, a la gente también le gusta decir que forma parte de un laboratorio que está acreditado. Entonces, lo que nosotros les proponemos es ayudarles en la asesoría para lograr la acreditación ISO 15189. No es para todos los laboratorios, es para el que se decida, para que tengan las ganas y para el que quiera acreditarse. Les damos la asesoría a un costo mucho más barato de lo que nosotros sabemos cobrar, y solamente es para 6 laboratorios que están aquí. Si ustedes me dicen, es que yo no quiero, Diana, porque pues es complicado, nosotros les ayudamos a hacer los documentos. Les ponemos una plataforma ISO 15189 con todos los requisitos que debemos obviamente completar de acuerdo a su laboratorio clínico. Tenemos a los laboratorios, hacemos una documentación conjunta, obviamente personalizada para cada laboratorio. Les damos asesoría, cursos de control interno de la calidad, de auditor interno, un certificado y algunas otras cosas más con este proyecto que estamos haciendo. 6 laboratorios de aquí, si se animan, los podemos ayudar. Y si ustedes dicen, no, sabes que yo no puedo en 1 año porque el presupuesto no me da, porque no soy todavía empresa, pues bueno. Pero yo sí les digo que tomen acción ya y empiecen a implementar de a poquitos lo de la norma. ¿Qué tal este otro proyecto? Otra vez 6 laboratorios de los que ustedes se decidan aquí. ¿Y qué tal si implementamos un plan de control interno de la calidad analítica? Es decir, ponemos control interno de la calidad para las pruebas que ustedes me digan, si quieren química, si quieren hematología, si quieren para todas. Mejoramos su solicitud de exámenes, documentación para la preparación del paciente, para todo esto de la solicitud, y mejoramos su informe de resultados. ¿En cuánto tiempo? 9 meses, 1 año, lo que ustedes me digan. Para el 2023 ustedes ya van a tener un pasito más adelante o algo más ya cumplido de la norma de acreditación, sin acreditarse todavía, pero ya están trabajando con calidad en ciertas áreas del laboratorio. ¿Qué opina? Aquí tenemos otro comentario que nos dice
que podría ser también el qué pasará mi inversión, si su inversión tendrá resultado, cumplirá con todo, pues por supuesto que va a cumplir con todo. ¿Por qué? Porque no están solos, ¿no? Como les estoy diciendo, estos dos proyectos que les proponemos, no van a estar solos, vamos a apoyarles a ustedes y obviamente nuestro trabajo inicia con acompañarles, ayudarles en todo esto y finaliza con el que ustedes obtengan la acreditación, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? ¿Alguien de ustedes se anima? ¿Tienen alguna otra pregunta con todo esto que hemos visto? ¿O todo está claro? Cuéntenos. Como les digo, les agradezco muchísimo el hecho de que hayan estado aquí y quería presentarles esta diapositiva donde se ven todas las manos haciendo un grupo, un conjunto, porque queremos invitarlos a nuestra comunidad, a la comunidad de la B Quality Exec, en donde ustedes nos pueden hacer preguntas y vamos a ver si nosotros tenemos la capacidad o podemos ayudarles a resolver cualquier duda. Pueden apoyarse en nosotros para poder sacar y mejorar el sistema de salud de nuestros laboratorios de nuestro país, ¿sí? Y tener una mejora continua. Acuérdense, y acuérdense muy bien de lo que les acabo de decir, no abandonen el proyecto o el sueño que tengan por el tiempo que les va a costar, porque el tiempo igual va a pasar, ¿sí? Entonces empiecen ahora y recuerden que es mejor una mejora continua que una excelencia tardía. Muchísimas gracias por estar aquí. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.